La escasez de vivienda y las dificultades que presenta un gran porcentaje de la población para acceder a ella pone sobre la mesa un debate de actualidad del que hay que sacar conclusiones y pensar en nuevas propuestas desde el campo del urbanismo, la arquitectura, la sociología, la economía y la política para solucionarlo. La ciudad que habitamos es el laboratorio donde arquitectos y urbanistas han experimentado mediante la constitución física de las ideas que, más o menos pensadas y estudiadas, no han tenido un factor muy alto de reversibilidad. Así, capa sobre capa se ha ido haciendo y rehaciendo las ciudades. Numerosas son las disciplinas que han interactuado en la formación, desarrollo y evolución de estas. La ciudad, por tanto, es un elemento vivo, reflejo de la sociedad que lo habita. Fueron varios los arquitectos que dedicaron parte de su obra al estudio y búsqueda de soluciones para una vivienda enfocada a la clase social más baja, cuyos requerimientos eran limitados. Así nacieron proyectos de unidades habitacionales en los que se experimentaron los conceptos de esta nueva arquitectura dirigida a un cliente con características diferentes. La vivienda social estaba destinada a satisfacer las necesidades básicas de habitabilidad de las clases sociales con menos recursos. El pensamiento funcionalista llegó a reducir el concepto de vivienda social a vivienda mínima y por lo tanto a vivienda barata, lo cual implicó una reducción de la calidad del espacio y los materiales, bajando la calidad de las condiciones de habitabilidad. La población rural se desplazó a las ciudades y el crecimiento demográfico de la Ciudad de México se disparó hasta duplicarse. La demanda habitacional creció y los primeros nuevos pobladores comenzaron a instalarse en las vecindades de la zona céntrica de la ciudad. Más tarde, debido a los cambios de gestiones en las rentas, parte de la población que pudo permitírselo comenzó a comprar terrenos en la periferia, desarrollando fraccionamientos populares. Actualmente la población que vive en estas colonias populares es del 65% de la ciudad. En las décadas de los 40 y 50, con la aparición de las instituciones gubernamentales encargadas de fomentar la producción de vivienda, se dio una aproximación a la problemática y a la necesidad de satisfacer con grandes cantidades de vivienda a una población creciente y carente de recursos. Estos primeros diseños de viviendas sociales respondieron a ciertos parámetros universales que se desplegaron en todo el mundo con el llamado Movimiento Moderno Internacional de Arquitectura. Estos primeros ejemplos contemplaban en su diseño un conjunto integral en el que se juntaban vivienda, educación, comercio y recreación. El centro urbano Presidente Miguel Alemán de Mario Pani en 1949 marcó el principio de una serie de desarrollos que contendrían la solución al problema de la vivienda. Desarrollos como este se siguieron realizando durante varios años, como por ejemplo los centros del conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco y el multifamiliar Presidente Juárez. En 1954 se fundó el Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, cuyo objetivo principal fue el de atender las necesidades habitacionales de los estratos sociales económicamente débiles. En 1963 el gobierno federal construyó en el Banco de México el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario de la Vivienda, FOBI, con una institución promotora de la construcción y la mejora de la vivienda de interés social para otorgar créditos a través de la banca privada. En febrero de 1972 se obligó a los patrones a que mediante aportaciones se constituyera el Fondo Nacional de la Vivienda y con ello establecer un sistema de financiamiento de otorgamiento de crédito barato y suficiente para adquirir vivienda. Esto originó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. En 1973 se creó el Fideicomiso de Interés Social para el Desarrollo de la Ciudad de México, FIDEURBE. En mayo de ese mismo año, en adición a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Servicio del Estado, ISSSTE, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, FOBISSSTE, para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores. 1985, además de traer graves consecuencias económicas, introdujo un cambio en la forma de pensar, reglamentar y construir la arquitectura en México. Acontecimientos significativos como el derrumbe de algunos edificios como el multifamiliar Juárez
el que no quedó prácticamente nada, y en Tlatelolco 3 torres de 20 niveles se derrumbaron, hicieron que la mayoría de la gente abandonara estos recintos y nunca más se construyeron complejos con estas características. Hacia los años 80 y 90 se produjo una redefinición de la acción del Estado en materia de vivienda. Desde entonces, la participación estatal en los programas de vivienda se ha restringido a la promoción y financiamiento habitacional, estimulando con ello la participación social y privada a fin de que construyan y financien la construcción de viviendas. Un aspecto muy importante para el diseño y desarrollo de vivienda de cualquier tipo es el tamaño de la misma. Las dimensiones de cualquier construcción son determinadas por las necesidades, el presupuesto y la finalidad de cada proyecto. En el caso de la vivienda, esta debe ser capaz de contener los espacios para actividades esenciales en un estilo de vida particular. Si analizamos históricamente las dimensiones de la vivienda en México, sucede algo peculiar. En los primeros años del siglo XX se presentó un incremento en sus dimensiones, sin embargo, a partir de 1980 estas volvieron a disminuir. Son muchas las razones que pueden influir en las dimensiones de la vivienda económica. Las más importantes son los precios de los predios y de la construcción, y el ingreso económico que perciben las personas a las que están destinados estos productos. Esto provoca que se busquen lotes en zonas ubicadas en la periferia de las ciudades, que, como resultado de su lejanía y falta de infraestructura, resultan muy económicos y viables para desarrollos económicos unifamiliares, pero provocan situaciones complicadas para el desarrollo de la vida diaria de los usuarios, como lo son los largos traslados y la carencia de seguridad pública, concluyendo con el abandono de la vivienda. En las décadas de 1970 y 1980 surgió una serie de empresas dedicadas a realizar conjuntos habitacionales, que se caracterizaron principalmente por estar en la periferia de las zonas urbanas, por ofrecer vivienda para un segmento de la población y por ser iguales entre sí. Las llamadas viviendas de interés social surgieron para dar respuesta a la clase trabajadora del país que se acercaba a las zonas urbanas en busca de empleo y de mejores oportunidades. Sin embargo, esta propuesta de vivienda, en su mayoría compuesta por 1 o 2 niveles, abarca grandes extensiones de tierra con una densidad muy baja de viviendas y habitantes por hectárea. Empresas como Omex, Casas Geo, Urbi, Hogar, Grupo Ara, Sare y Sadasi pasaron de construir 10.000 viviendas a 50.000 en tan solo 5 o 10 años aproximadamente, impactando de manera directa al crecimiento de la mancha urbana de las ciudades centrales y posteriormente extendiéndose por casi toda la República Mexicana. Si bien es cierto que satisfacieron la necesidad de una gran cantidad de gente, también cabe mencionar que este tipo de vivienda presenta las dimensiones mínimas habitables y la gente utiliza gran parte de sus ingresos para transportarse a los centros de trabajo. Particularmente, estudiamos el caso del fraccionamiento Los Héroes Chalco, un desarrollo que contiene aproximadamente 14.000 viviendas de 1 o 2 niveles con posibilidades de crecimiento, aunque con restricciones, y una tipología muy poco flexible. El comercio y cultura son limitados en parte por los altos precios de los comerciantes al interior de la unidad, lo que obliga a la gente a salir a distancias considerables para abastecerse. Aunado a esto, el planteamiento urbano que se realiza es en función de los automóviles, lo que hace más difícil la relación con los vecinos y crea un ambiente más desolador. El desarrollo de la vivienda social podría llevarnos a cuestionar hasta dónde se puede llegar antes de buscar replantear los esquemas de vivienda unifamiliar económica en las periferias de las ciudades.